Hola cronistas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo más de nuestro canal de YouTube asturiano y familiar Crónicas de Asturias. El fin de semana pasado se nos olvidó publicar un vídeo que nos hacía mucha ilusión publicar, cierto es. Como os podéis acordar o podéis ver en nuestro canal, el anterior domingo publicamos un vídeo sobre la historia de la bandera de Asturias, nuestro máximo símbolo por excelencia en nuestro Principado. Pero resulta que el fin de semana pasado, concretamente el sábado, era el día de la poesía a nivel internacional, no solamente de aquí de Asturias. Y se nos olvidó por completo publicar un vídeo que hacía mucho tiempo que queríamos publicar. Se trata además también de un trabajo que nos mandaron en el instituto de leer una poesía o un pequeño relato en asturiano. Y aprovechando que me tenía que hacer un vídeo grabándolo, pues lo vamos a publicar también en nuestro canal de YouTube, Crónicas de Asturias, y así pues aprovechamos contenido. Se trata de el famoso relato de Berta Piñán, se llama Una casa. Seguro que muchos de vosotros lo conoceréis, pero igual por su versión en español. Esta es una traducción en lengua asturiana. Un mes del año 2003 fue cuando se escribió este relato y hoy aprovechamos para leerlo a todos nuestros cronistas. Así que ahora sí os dejo con las tomas que me grabé haciendo este pequeño vídeo, este pequeño trabajo para la asignatura de lengua asturiana para mí, para clase, ¿vale? Así que nada, sin más dilación ya os dejo con la escena y haré una pequeña despedida al final, como siempre, pidiéndoos vuestro like y que os suscribáis por aquí abajo al canal. Nos vemos dentro de unos minutos, cronistas. Una casa, en asturiano, por Berta Piñán. Llevantar una casa que sella como un árbol, como Dafne crecer peles rames, sentirles estaciones, la fuella nuevo dempués de la hibernera, les frutes primeres del verano. Una casa que sella como un árbol, que aguante los rellámpagos, que escample la pedrisca y que espante y oñe la ventolera xélido del tiempo. Llevantar una casa que sella como un río, navegable y lixera, mudable pasaxera, beber de lesos fontes, parame peles poces, correr con los regatos. Una casa que sella como un río, que arrastre la derrota, que arranque el dolor de les sequeres y lo lleve pel rabión agües abaixo. Llevantar una casa que sella como un mundio, andar les geografíes de pasiellos, cordales de escaleres, les ventanes abiertes, les pontes, los caminos. Sentame en Antoxiana a ver andar la vida, una amiga, un país, una lingua, saludar un instante cuando pasen. Llevantar una casa que ponga el nuestro nome, les señes que un día equivocamos, una palabra, un rostro, la memoria de aquello que quisimos. Y asina, llevantar una casa, nada más que por si vuelves. Y bueno, chicos y chicas, pues muchísimas gracias por vernos un domingo por la mañana más. Espero que os haya encantado este vídeo y de verdad perdonarnos por este pequeño fallo, por este pequeño olvido del fin de semana pasado, Día de la Poesía a nivel internacional. Con este pequeño relato esperamos poder compensar ese error. Esperamos que os haya gustado también muchísimo este vídeo, como todos los que hacemos todos los domingos por la mañana, y nos vemos en el próximo vídeo de la próxima semana. No se os olvide suscribiros por aquí abajo, activar la campanita para no perderos nuestros nuevos vídeos y darle a like, comentar y compartir nuestro vídeo con vuestros amigos y amigas a los que también les guste la poesía o este tipo de microrelatos o pequeños cuentos en asturiano, porque tenemos preparados muchos más. Esperamos nuevamente que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo de la próxima semana. Hasta entonces, cronistas.